Hoy a la madrugada, me levanto a las 5, 5:10 de la mañana, veo en algunos medios virtuales, falleció el Papa Francisco. No lo podía creer porque lo vimos ayer en el día de Pascua allí en el Vaticano, con gente haciendo un esfuerzo importante después de haber estado internado en terapia. Un carácter y una personalidad tremenda el Papa Francisco, nuestro Papa. Y lo confirmé al ratito y bueno, ya lo puse en fin a la noticia triste para todos los argentinos. Un Papa que estuvo 2 años viviendo aquí en la Inmaculada, Colegio Inmaculada. Hicimos una nota con uno de los sacerdotes que fue compañero del Papa. Y muy triste la noticia. Y dije, bajé medio programa que tenía organizado a la madrugada, somos así, periodistas. Bajé medio programa y dije, ¿con quién tengo que hablar? Para hablar del Papa, para hablar de este pastor que nos hizo tanto bien a los argentinos y a nivel mundial también. 12 años de Papa. Y no lo dudé, por supuesto, el padre Asser. Y el padre Asser está con nosotros, como siempre, cuando se lo pedimos, cuando queremos hacerle una consulta, cuando queremos charlar con él, por ejemplo, por estos temas. Ya vamos a hablar con él, lo vamos a invitar en otra oportunidad. Pero, padre Asser, ¿cómo le va? Buenos días, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Carlos. Un gran abrazo para vos, para todo el equipo, para toda la audiencia también. Y en la iglesia celebramos a partir del domingo de Pascua, durante 8 días, es como un solo día, seguimos celebrando la Pascua. Por eso, feliz Pascua de Resurrección y que justamente se nos fue el Santo Padre, ¿no? Se nos fue nuestro querido Padre Jorge, pero se nos fue y confiamos plenamente que lo que él predicó, que es la resurrección, el Señor lo tenga ya en su santa gloria. Y después de tanto trabajo por los demás, que Dios le dé el descanso eterno. Padre, ¿quién fue el padre Jorge para los argentinos y después para el mundo entero durante 12 años de Papa? Pero, ¿qué hizo el padre Jorge para que sea una persona con tanto carisma, con tanta cercanía con la gente fundamentalmente? Yo creo que el tema ese que decías, la cercanía, la sencillez del Papa es increíble, ¿no? Una sencillez, porque indudablemente que el lugar que él ocupaba, no solamente en la iglesia, sino en el mundo entero, un hombre reconocido fuera de los límites de la iglesia también, que haya sido tan simple, tan sencillo, que se haya acercado tanta la gente, que le haya dicho a la iglesia de una manera especial, pero al mundo entero, que tenemos que verlo todo desde la periferia. Es decir, un papa que puso en el centro a los que estaban afuera, un papa que puso en el medio de la cuestión a aquellos que muchas veces están fuera del sistema. Es ese papa que, qué cosa impresionante. La primera salida fuera del Vaticano, apenas había asumido como papa, fue a Lampedusa, un lugar en que de pronto el mundo, muchísima gente se enteró de que ahí morían muchísima gente, pero muchísima gente murió cuando como refugiados salían de sus países en busca de un bienestar, de una vida digna. Es decir, cómo el Papa ya desde el comienzo empezó a decir, fíjense en la gente que está en la periferia, fíjense en la gente que está sufriendo, fíjense el drama que están viviendo, por ejemplo, en el caso de los refugiados. Es notable. Es ese papa que, por ejemplo, le decía al mundo entero y al mundo también de las finanzas, por ejemplo, ¿cómo puede ser que las bolsas de tal lugar, de tal ciudad a tal otra, tengan mayor preponderancia que una pobre persona pobre que se muere debajo de un puente? ¿Cómo puede ser que sea así? Entonces, con todo este tipo de mensajes que el Papa incluso nos regaló la Laudato Si, esa gran encíclica sobre el medio ambiente, un hombre que estaba, en primer lugar,
preocupado para que todos alcancemos la salvación. Eso es lo primero, siempre fue para el Papa. Pero también preocupado porque estábamos destruyendo el mundo, que esta casa común, que es nuestra querida tierra, la estamos destruyendo y el Papa nos regaló, por ejemplo, esa hermosa encíclica Laudato Si. Su sencillez, su claridad es notable y de pronto puso también una hermosa sonrisa al mundo porque regaló mucha esperanza. El Papa de la Guerra también, muy preocupado por la guerra en Medio Oriente, Rusia con Ucrania. Ahora nuevamente iba a tener un debate, discusión con Donald Trump, porque estaban muy preocupados por los inmigrantes que eran expulsados de Estados Unidos. Decía, ¿cuántos inmigrantes, seres humanos? Y ya Donald Trump se la veía venir nuevamente porque tuvo discusiones muy fuertes durante el primer mandato de Trump con el Papa. Muy preocupado por la gente y abocado a la paz fundamentalmente. No hay ninguna duda. E incluso me acuerdo en los mensajes pascuales, por ejemplo, como en otras circunstancias, de pronto nosotros ni estábamos enterados en el mundo que en Sudán había guerras en las cuales están muriendo miles de personas, en el Congo, en tal lugar, en tal otro, y el Papa ponía con toda claridad en el tapete, miren, está pasando esto en tal lugar, está pasando esto porque si no lo decía el Papa, no salía a ningún lado. Entonces, su preocupación bien concreta, pero bien concreta, ¿no? Por lugares como, por ejemplo, esos que estamos diciendo recién. Qué triste cuando el mundo se olvida de los que están sufriendo. Bueno, el Papa nos ayudó todos los días de su pontificado, pero todos los días nos ayudó muchísimo a tenerlos presentes y a recordar que tenemos mucho por hacer, pero mucho por hacer por las personas que más sufren. Y pensemos también en nuestra patria. Recuerdo el primer 7 de agosto, la fiesta de San Cayetano, cuando él mandó un video a la gente de la comunidad de Liniers, allí en Buenos Aires, un hermoso video en el cual nos decía, como lo repitió otras veces en su pontificado, cuando vos le das algo a un pobre, lo mirás a los ojos, cuando vos le das algo, le tocas la mano, es decir, estableces comunión con la persona, porque no se trata de dar algo, sino fundamentalmente estrechar los corazones. El Papa es una persona que siempre buscó generar puentes y sobre todo con las personas más abandonadas. ¿Fuimos injustos con el Papa los argentinos? ¿Lo tratamos bien? No, creo que tenemos una deuda de amor, ¿no? Porque, bueno, ya le pasó a nuestro Señor Jesucristo, aquella famosa frase, nadie es profeta en su tierra, la dice nuestro Señor en el Evangelio, ¿no? Bueno, pensemos Jesús a los 33 años cómo termina crucificado por la incomprensión justamente de una parte de la sociedad. ¿Qué nos pasó con el Papa Francisco, no? Creo que no hemos llegado a comprender todo su mensaje, no hemos llegado a comprender toda su entrega, porque indudablemente que hay algunos que lo tildaban de un lado, de otro, y el Papa no estaba sino para todos, pero no hemos alcanzado a descubrir esa faceta. Indudablemente que le hubiera gustado que todo hubiera sido distinto, pero ya sabemos cómo somos en nuestra patria, ¿no? Que las divisiones las tenemos desde el comienzo de nuestra argentinidad, porque eso es histórico. Bueno, ojalá que algún día dejemos las grietas, dejemos las divisiones y que aprendamos a caminar juntos con las divisiones que tenemos en el sentido de pensar distinto, de encarar los temas de la vida de una manera diferente, cada uno. Pero qué bueno que podamos caminar juntos. El Papa, en el mensaje de Cuaresma de este año, 2025, el lema era caminar juntos en la esperanza. Eso es justamente, ¿no?, lo que el Papa siempre buscó, caminar juntos. Desgraciadamente, en nuestra patria no se lo comprendió de esa manera. No la mayoría de la gente, porque la mayoría de la gente creo que realmente comprendía su mensaje y lo reconocía. Pero evidentemente ha habido lugares en nuestra patria en los cuales no se lo ha aceptado. Hoy lo escuché a la mañana en una conferencia de prensa del arzobispo Fenoy,
que dijo esto mismo que usted está diciendo, padre querido, sobre construyamos, una frase que dijo nuestro padre Bergoglio, nuestro querido Papa, que dijo, construyamos nuestra propia esperanza. Qué frase, cuánta sensibilidad, cuánta dirección que tiene hacia nosotros mismos, que a veces siempre miramos y decimos, no, vos me tenés que hacer el futuro mío, vos, mi papá, mi mamá, mi abuelo, mi jefe, ustedes tienen que ser los que me direccionen la esperanza, el futuro personal y laboral. No, no, no. Y el padre dijo, construyamos nuestra propia esperanza. Qué lindo es, primero, saber que tenemos un mandato de Dios de caminar, de construir. Es decir, que la vida, esa vida que sabemos que será plena en el cielo, no es aquí abajo una espera pasiva, sino que es activa. Tenemos que construir, tenemos que caminar, pero solamente podremos construir y podremos caminar bien si lo hacemos en unidad. Porque si cada uno tira para su lado, obviamente que no vamos a alcanzar los sueños de grandeza que Dios quiere, que Dios quiere de grandeza en el sentido de poder crecer realmente, crecer en las virtudes, crecer en la dignidad, crecer en la justicia social, que es tan importante y muy necesaria en nuestro tiempo, ¿no? Pero si no lo hacemos en comunión fraterna, no lo vamos a poder alcanzar. Ojalá que podamos aprender mucho del Papa a construir. Un gran futbolero, el Papa, un gran hincha del fútbol argentino, del fútbol mundial, pero hincha de San Lorenzo, ferviente hincha de San Lorenzo. Y mi hijo Martín, que vos lo conocés, querido padre, hoy a la mañana me dice era hincha de Colón. Digo, simpatizante Colón porque estuvo 2 años aquí, sé que fue simpatizante. Me dice, no, mandó una carta cuando salimos campeón. Y me acordaba de esto también, me hacía acordar Martín, y lo cercano que tenía que ver con esto que decíamos del Papa, porque le gustaba el deporte, le gustaba el fútbol fundamentalmente, le gustaba ir a la cancha de San Lorenzo, fue a la cancha de Colón. Qué tipazo, ¿no? Sí, es hermoso, ¿no? Una persona con un lugar tan especial, pero que él consideraba que era un lugar de servicio. El Papa lo decía y lo vivía. Él, me acuerdo incluso una de sus reflexiones que dijo, ¿quién dijo que el Papa es más importante que la viejita que reza el rosario antes de la misa? Qué bárbaro, ¿no? Esa sencillez, esa humildad. Él sabía que ocupaba un lugar muy especial, no solamente en la iglesia, sino en el mundo. Pero a él nunca se le subieron los humos, si me permiten la expresión. Él siempre fue muy sencillo, fue muy humilde. Recordemos el día que fue al balcón, ¿no? En la Plaza San Pedro, como allí le pidió la bendición al pueblo. Impresionante, ¿no? Le pidió la bendición al pueblo como diciendo, miren que yo necesito de ustedes, ese recen por mí, continuamente, que se lo decía incluso a creyentes de otras confesiones de fe, recen por mí. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso es encontrar una persona tan cercana, tan humilde y que compartía la realidad cotidiana en la medida de sus posibilidades, porque evidentemente sus funciones le impedían estar un poco más en la calle, pero oportunidad que tenía, lo hacía. Pensemos los encuentros, esos almuerzos que tenía con las personas indigentes de Roma, que los invitaba a comer ahí en el Vaticano y comía con ellos. Cosas muy lindas, ¿no? Hermosísimas, además de su oración. El Papa era un hombre que se levantaba muy temprano, y lo primero que hacía era ponerse en oración. Es lo primero que hacía el Papa. Creo que en eso también tenemos que, las personas que estamos caminando en la fe, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo, antes del amanecer los apóstoles, estaba en oración. Que nosotros también aprendamos del Papa a ver que primero, antes de hacer, hay que rezar. Y él hacía eso siempre. Además de la misa diaria, el rosario, la meditación de la palabra, también tenía su oración con el Señor desde muy temprano.
días pasados, un tiempo atrás, antes que lo afectara su salud, que estaba un poco mejor, decía, tengo que estar bien porque hay muchos afuera y adentro del Vaticano que a mí me vaya mal, que me muera. Tan fuerte a veces es la política del Vaticano en este sentido. Se sabía que él encarnaba una concepción de llevar adelante el cristianismo de una manera diferente a lo que venía pasando durante décadas en el Vaticano. Él lo percibía. ¿Habrá sido esa la necesidad de haber estado ayer en la plaza con la gente, un domingo de Pascua, a pesar de que no estaba bien, necesitaba mostrar él, mostrarse físicamente él al resto del mundo? El Papa no podía estar sin la gente, jamás, ¿eh? Incluso recordemos que él va a vivir a Santa Marta, él lo decía, dice, no es que los demás papas no hayan estado bien, que no hayan hecho bien en vivir en los aposentos papales, está muy bien, dice, lo que pasa es que yo necesito estar con la gente, decía así, por eso se fue a vivir a Santa Marta, para estar con la gente, ¿no? Indudablemente que él emprendió algo importantísimo dentro de la Iglesia, que es la reforma de la Curia Vaticana. Y eso hizo que también haya personas dentro de la Curia que no aceptaran sus cambios. Entonces tuvo que luchar fuertemente contra eso. Igualmente, no le tembló el pulso, ¿eh? Él siguió No, adelante con las reformas que había que hacer. Eh, pero el estar con la gente como todos estos días. Recordemos que estuvo el jueves, los últimos jueves santos, donde estaba el lavatorio de los pies. Pero el Papa siempre necesitó estar con la gente. El Papa siempre, incluso me acuerdo una vez, iba por una de las calles, que había un montón de gente al costado, vio una persona discapacitada y le dijo al chofer, pará, paró, bajó, estuvo con esa persona. El Papa siempre necesitó el encuentro con la gente, porque nuestro Señor Jesucristo caminó en medio de la gente, estuvo siempre con la gente, entonces él también buscaba esos momentos. Y estos días, indudablemente que él no podía quedarse adentro. Cuando bajaba a la Basílica de San Pedro, ¿no? Impresionante cómo esa necesidad de estar en comunión con la gente estando junto a los demás. Eso creo que lo llevó también a tener una cercanía muy grande con personas que no son tampoco ni siquiera cristianas, con personas de distintas confesiones que se sentían muy, pero muy bien con él. Tengo un imán amigo aquí en la Argentina que siempre reconoció el Papa, cómo lo recibía él, el afecto que le tenía. Es decir, al Papa no le interesaba que fuera de una confesión o de otra, o que no tuviera ni siquiera fe. Al Papa le gustaba buscar encuentros, provocar encuentros y estar con la gente. Y eso es una impronta fuertísima de nuestro querido Francisco. la última, Padre Axel, agradeciendo esta gentileza que tiene nuevamente con nosotros. Siempre hablamos de los modelos, de los espejos que tenemos que tener, nuestros hijos Ujú. que tienen modelos a los padres. Sí. Rogamos que siempre los padres emitan esas señales que nuestros chicos merecen tener para el resto de sus días. Un presidente de la nación, un gobernador, los buenos ejemplos. Usted es un caminador de la calle, de los barrios de Santa Fe, de la provincia de Santa Fe, también tiene mucha cercanía. Sirvió mucho el modelo que hizo, que dio a conocer el Papa Francisco para su trabajo como un pastor de la iglesia, Padre Axel. Sí, muchísimo, muchísimo. Yo nunca tuve encuentros con el Papa Francisco, una sola vez tuve la gracia por estar en la misa de canonización del curita Brochero. Fue la única vez que estuve cerca del Papa, pero en la misa, no después charlando ni nada con él, ¿no? Pero a mí siempre me impresionó cuando era cardenal acá en Buenos Aires. Me impresionaba ver que un cardenal de la iglesia, en ese entonces la diócesis primada ahora de Santiago del Estero, ¿no? La que estaba en Buenos Aires, que andaba en colectivo,
andaba en el subte, cómo caminaba por las villas. A mí siempre me impresionó sacerdotalmente desde aquel momento. Y obviamente, ya siendo papa, mucho más. Y el papa, lo que él decía, vivía. Entonces, en las sacristías, dice, el cura brochero no se quedaba a peinar las ovejas dentro de la sacristía o de la secretaría parroquial, salía y salía. Ustedes también salgan. Y se lo veíamos a él. Entonces, cuando uno ve a alguien que primero hace y después dice, en el sentido que da el ejemplo, su testimonio, a mí me ayudó muchísimo. Y esas frases, pastor con olor a oveja, es muy fuerte y ciertamente él lo vivió. Por eso cuando él decía las cosas, uno ya lo había visto en él. Entonces es un gran ejemplo a seguir y ojalá que los sacerdotes seamos siempre como él, que seamos pastores con olor a oveja. Padre Acer, un gusto como siempre y espero verlo pronto para comer un asado. Ningún problema y ojalá que pronto pueda estar también ahí en en el estudio para poder presencialmente charlar y encontrarnos. Sí, Muchas gracias, gracias, un abrazo enorme y muchas bendiciones en Jesús, María y José. bendiciones Padre Acer. El Padre Acer, Gracias. como siempre, un gustazo para mí, para todos los televidentes, los oyentes, escucharlo con estas palabras. Y me quiero ir con la imagen que tenemos, con esa sonrisa del Papa Francisco, del Padre Jorge. 12 años, esa es. 12 años como Papa. Un padre ejemplar en la Iglesia argentina a nivel mundial, preocupado por lo que le sucede a los más vulnerables, a los presos, a la gente que no tiene posibilidad de estudiar, de educarse, que no tiene posibilidad de tener un techo, que vive bajo un puente, que no tiene la posibilidad de tener una zapatilla, un calzado para sus hijos. Él se acercó a toda esa gente. Él se acercó a través de su voz, de su mensaje, físicamente. Pretendía que no haya más guerras, hablaba con los poderosos, los superpoderosos del mundo, en la economía y en los gobiernos, decirles que no era conveniente la guerra, que sí era conveniente la paz. Se nos fue a los 88 años, sorpresivamente porque ayer lo habíamos visto con su silla de rueda transitar por allí, por lo que es el Vaticano, en el domingo de Pascua. Pensábamos que íbamos a tener más a nuestro Papa argentino, a nuestro Padre Jorge Bergoglio. Se nos fue, descansando en paz, estaba durmiendo en su lecho, estaba descansando en paz después de haber vivido una jornada intensa ayer con la gente de todo el mundo. Injustamente recibió improperios de mucha dirigencia política argentina. Injustamente. Decían, ¿por qué no viene a Argentina? Odia a la Argentina. No se quería meter en los problemas políticos que tenemos nosotros los argentinos, pero estaba permanentemente vigilando los intereses de todos los argentinos, fundamentalmente de aquellos que menos tienen, los más vulnerables. Se nos fue un papa que, a pesar de quedarse 12 años como papa, nuestro padre Jorge Bergoglio va a quedar en la historia del Vaticano, porque seguramente muchos lo van a recordar por lo que hizo en estos 12 años. Se fue el padre Bergoglio, el Papa Francisco. Bendiciones, Padre, gracias por haber hecho todo lo que hizo por nosotros los argentinos y por los seres humanos. Ya venimos.